Bueno, y como anunciamos al inicio, ya estamos para hablar sobre planes, proyectos, bueno, qué diseña la Secretaría Nacional de Cultura para este gobierno, para este Paraguay con la gente, ¿verdad? Sabemos que tienen muchas actividades, intensas actividades, felizmente, ¿verdad, Gloria? Lo vemos al ministro recorriendo el país ya a esta altura del año, así es que agradecemos el tiempo a Rubén Capdevila, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, y a la señora Mercedes Lerea, ella es directora general de planificación también de la misma Secretaría. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias a ustedes, gracias César, gracias Gloria. Por supuesto, estamos a disposición para todas las consultas y gracias por este espacio. No, ministro, ¿cómo se planifica? ¿Cómo están priorizando esta gestión de gobierno? Bueno, las prioridades, los programas prioritarios que estamos diseñando, o sea, efectivamente estamos terminando de diseñar, ya los hemos anunciado, ya hicimos una primera presentación ya, incluso con los funcionarios de la Secretaría, y ya hemos dado bastantes, digamos así, declaraciones a la prensa. Básicamente podemos sintetizar en dos líneas, en dos programas, son tres programas en realidad, pero uno de ellos es el programa que tiene que ver con protección del patrimonio cultural, el otro es el fomento de los bienes culturales y el fomento de los procesos culturales. Son tres programas que están compuestos además de proyectos, de proyectos que muchos de ellos vienen ya, digamos así, de la gestión anterior. Otros proyectos que son completamente nuevos, están siendo diseñados en este momento y los estamos diseñando también además en instancias de participación con los sectores de la sociedad civil, como es el caso específico del sector audiovisual, que ahí tenemos una línea prioritaria de acción. Pero básicamente para este primer periodo tenemos como metas muy específicas. Una de ellas es justamente terminar de diseñar el Plan Nacional de Cultura. Ahora mismo, con la directora general de planificación que está aquí presente, Mercedes Lerea, se está terminando de hacer la evaluación de la aplicación del Plan Nacional anterior, que se hizo justamente, ella misma diseñó el plan anterior y ahora estamos haciendo un proceso de evaluación de la ejecución de ese plan. Así que uno de los objetivos de esta primera etapa es justamente terminar de ajustar el nuevo Plan Nacional de Cultura y lanzarlo en el año 2019 con estos tres programas prioritarios. Dentro de lo que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, tenemos una tarea fundamental de aquí a fin de año, que es terminar de reglamentar la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, que es una ley que fue, digamos así, promulgada en el año 2016 y que se viene ya actuando bajo esta ley. Pero es urgente una reglamentación y una articulación con las otras instituciones que están vinculadas a la protección del patrimonio o la gestión del patrimonio cultural. Entonces esa es una tarea muy importante que estamos llevando adelante, además de proyectos específicos dentro de la línea de protección del patrimonio cultural que tienen que ver con la puesta en valor de los sitios históricos y de la memoria y de la protección de estos sitios, como es el programa específico, el proyecto específico de la Comisión del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, que ahí tenemos unas líneas de acción específicas y resultados de aquí a fin de año. En lo que tiene que ver con procesos culturales, también tenemos unas tareas muy específicas y que tiene que ver, una de ellas especialmente, yo voy a hablar de temas así que tienen que ver con el marco legal y políticas más amplias, y quizás Mercedes me va a ayudar con otras cuestiones que son también muy sustanciales, pero que tiene que ver con el diseño más específico. Es lo que tiene que ver con acompañar el proceso de la reglamentación de la ley del audiovisual, de fomento del audiovisual. Esa es una línea de acción prioritaria para nosotros y de hecho en lo que tiene que ver con digamos así, el proyecto de fomento de las economías creativas y culturales, el puntal en este momento y de las industrias culturales en general es el tema del audiovisual, o sea, el desarrollo, el apoyo, el incentivo a lo que es el cine nacional, los sectores de audiovisualistas, y ahí tenemos la reglamentación de la ley del audiovisual, que además tiene que convertirse en el año próximo en lo que es el Instituto del Audiovisual,
y constituir también a partir de eso el fondo del audiovisual. Entonces, eso requiere todo un diseño en el cual tenemos que participar varias instituciones del Estado, siempre de la mano de los sectores, o sea, de los gremios con los que estamos trabajando efectivamente. Pero mientras que todo esto sí se diseña, se termina de operativizar, digamos así, esa ley, nosotros de Secretaría de Cultura tenemos que garantizar justamente que determinados proyectos se puedan llevar adelante. Por eso seguimos trabajando en las membresías internacionales a los programas iberoamericanos como Ibermedia, por ejemplo, incentivos a los proyectos de audiovisual. Hoy mismo entregamos algunos fondos, o sea, en esta semana entregamos algunos fondos del programa Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, y estamos trabajando fuertemente para crear ya el Fondo del Audiovisual y poder implementarlo en el 2019. O sea, hay unas líneas de acción muy importantes con los sectores, pero también otra cosa que me gustaría destacar es el trabajo interinstitucional, ¿no? Tanto en la línea que tiene que ver con protección del patrimonio cultural como con lo que tiene que ver con procesos culturales y bienes culturales. Ahí justamente quería preguntarle a Mercedes, ¿verdad? Cuando hablamos de este tema, protección del patrimonio es tan amplio, ¿verdad? Porque hablamos de lo tangible como ser un museo o una silla, ¿verdad? Que haya pertenecido a algún héroe o un lugar, pero también están los inmateriales, ¿verdad? Que está ahí, que está justamente Paraguay peleando para que, por ejemplo, algunos productos o la gastronomía, por ejemplo, misma tenga ese registro y tenga esa protección mundial, ¿verdad? Sí. Aquí algo muy importante señalar es que el contexto que nos manda la nueva ley es muy rico y muy innovador. Incluso a nivel internacional tenemos una de las leyes más avanzadas en el tema de patrimonio, porque cambia un poco la visión paradigmática de lo que es patrimonio cultural y prácticamente lo inmaterial y material están fuertemente vinculados, ¿verdad? Y nuestra ley en varios artículos, pero fundamentalmente en el artículo 5 de la ley 5.621, establece alrededor de 15 tipos de bienes patrimoniales que pueden ser declarados patrimonio y que va desde temas de arte escénica, sitios de memoria, incluso patrimonio subacuático, y es una enumeración que no es taxativa, o sea, deja también a criterio de manifestaciones y actividades culturales que pueden tener por su relevancia, pueden ser identificados como patrimonio cultural. Dentro de eso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo hincapié, sobre todo en este programa que señaló el ministro Capdevila, tenemos sin ajustar, pero ya el grueso del trabajo que estamos haciendo, tenemos aproximadamente 7 proyectos sobre patrimonio. Entre ellos, como ustedes van a ver la diversidad también, lo del sitio memorial y centro cultural de Coabolaño, 1A Coabolaño, ¿verdad? O sea, el patrimonio no se limita a lo histórico, tiene una amplitud en el espectro bastante grande, pero la urgencia y la deuda también histórica que tenemos hacen que patrimonios como la de la guerra de la Guerra Grande, la de la Guerra del Chaco, entre otras, están como priorizadas, ¿verdad? Porque obviamente hay un atraso, tenemos un retraso en su declaración, en su puesta en valor, sobre todo. Eso tiene un proceso que se hace técnicamente con los especialistas, ¿verdad? Para la puesta en valor. Y ahí lo más importante es que estos patrimonios son puestos en valor para el uso, goce y disfrute de la ciudadanía, que es como nosotros hacemos un servicio público, todo tiene que estar al servicio de la ciudadanía. No es simplemente ponerlo el valor para que esté ahí, sino para que ayude incluso a reconstruir y a replantearnos nuestra vida ciudadana, nuestra vida como nación, como comunidad, como pueblo. Qué mucho trabajo que tienen, realmente, que mucho es el desafío, porque ahora que les miro, y lo que pasa es que estas cosas nos recordamos cuando perdemos, por ejemplo, por ahí nomás
vemos que en otros países se registró la chipa, por dar un ejemplo, y ahí nos enojamos todos, ¿verdad? O vemos que una película ganó un premio y ahí nos emocionamos y lloramos todos, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen esas películas? Justamente acá el ministro hablaba del fabuloso el Instituto del Cine o el Instituto de Visual, ¿verdad? Pero eso requiere un fondo, ¿verdad? Requiere normativas, requiere un montón de cosas como que también se permita que sea que tenga un sustento, ¿verdad? Más todavía en un gobierno en el que desde entrada estamos escuchando esto cuando la ministra de Turismo, de Industria habla de la economía naranja, bueno, pero de algún lugar hay que conseguir los recursos para eso, ¿verdad? Claro, pero eso tiene que ver mucho también, César, con la tarea que se viene postergando en esta Secretaría de Estado, que es la tarea de posicionar la política cultural dentro de lo que es la agenda pública, digamos así. O sea, la agenda política y la agenda pública. O sea, lograr hacer posible que cultura sea transversal a todas las instituciones y posicionar en el discurso, obviamente, del Estado el tema de cultura. En algún momento de la historia de la institución, de nuestra institución, lo conseguimos en el marco específico, lo voy a decir sin ningún problema porque se conoce bien el caso, del Bicentenario. ¿Por qué? Porque fue un momento así histórico importante, y hubieron fondos, ¿verdad? Un montón de cosas, pero eso después, al volver a la realidad y al tiempo histórico normal, por decirlo así, volvimos a bajar el presupuesto y decayó un poco. Ahora, este es el momento en que nosotros consideramos, y estamos haciendo la tarea realmente es muy demandante, de posicionar cultura en todos los espacios públicos. Estamos trabajando digamos así, en mesas técnicas de trabajo interinstitucional. Tuvimos esta semana una reunión con el viceministro Roberto Cano, ¿verdad?, del MEC, para comenzar a trabajar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo estamos trabajando, de cómo aportar en el nuevo currículum que se va a hacer, la nueva malla curricular del MEC, con los contenidos de la política pública. ¿De qué manera cultura puede aportar al proceso de formación de los nuevos 1.200 docentes y que ellos salgan con conceptos de valoración del patrimonio cultural, con una visión amplia de lo que es la política pública en materia cultural y otros elementos importantes? Eso es ir posicionando cultura en la agenda pública y transversalizar con otras instituciones. En eso estamos trabajando, y de esa manera también, una vez que se visibilice bien la labor que nosotros estamos haciendo con Senatur, con MEC, con Mujer, con Niñez, tenemos muchas tareas para hacer. Obviamente también podemos tener mayor participación en el presupuesto general de gasto de la Nación, que es una cuestión no menor y que es también urgente. Pero estamos en ese proceso. Estas reuniones que tuvimos con el MEC son históricas, porque desde el momento en que se separa cultura del MEC, deja de ser viceministerio, hubo como una especie de divorcio completo, absoluto, hasta el punto que tenemos leyes que nos vinculan, como la ley que crea la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, o esta ley que ahora nos presentaron de seguridad de los artistas, que nos vinculan de alguna manera, pero que estamos trabajando ambas instituciones por nuestra cuenta. Y ahora nos sentamos a mirar, bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer? Y aprovechemos recursos, presupuesto y vayamos al frente. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, ustedes están en un ministerio que es muy importante, pero también cuando se habla, digamos, no se puede apreciar lo que no se entiende o no se comprende. Porque nos sentamos cuando vemos, qué sé yo, una iglesia que se cae, entonces nos vamos y les miramos a ustedes. Pero mientras que no pase eso, no. ¿Cómo hacer que nosotros seamos conscientes y valoremos? Porque eso también supongo que es un sentido de responsabilidad que viene de, o sea, no, porque si no parece que como solamente es un grupo que maneja, que entiende más, que es la élite, entonces son todos de élite. ¿Cómo hacer que todos nosotros los paraguayos, porque no, sobre todo que querramos y apreciemos? Yo creo que si hay ese empoderamiento que lo ha demostrado la ciudadanía que lo hace, puede ser también un resultado, y como usted habla de presupuesto, digo, cuando tenemos gente empoderada, y sobre todo de la comunidad, supongo que eso va a facilitar, claro. Y es llegar a eso, ¿no? Por supuesto. Ahí justamente, por definición, algo es valorado por la misma gente. Si la gente no se empodera, no se apropia de ese bien o proceso cultural,
podemos restaurarlo, podemos ponerlo en valor, pero al cabo de un tiempo va de nuevo a decaer. Entonces es algo fundamental la toma de conciencia, ¿verdad? De todo lo que es cultura, no solamente patrimonial, sino también todo lo que son estos procesos, como estamos señalando el tema de audiovisual, que ahora hay una emergencia, ¿verdad?, total de este sector, o como el otro sector que también estamos tratando de impulsar, que es el del fomento del libro y la lectura, ¿verdad?, que tenemos un triste indicador con el cual no tenemos bibliotecas públicas en todas las gobernaciones. O sea, eso es un indicador muy fuerte, una biblioteca pública para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan, y la sociedad en general pueda acceder a este tipo de bienes culturales. Y ahí sobre todo concientizar que la cultura es un derecho, ¿verdad? Y tenemos un compromiso incluso a nivel de Naciones Unidas. O sea, no es un lujo, no es algo que si nos sobra vamos a invertir, sino que debe ser parte, como dijo el ministro, de la agenda pública, y lo que estamos tratando de instalar, dando continuidad justamente al Plan Nacional de Cultura y dentro de eso algunos proyectos, es que se instale una política pública, ¿verdad? Y que no sean actividades, acciones dispersas, discontinuas, que a veces sí, a veces no. Es el caso de los fondos para la cultura, que se viene haciendo desde hace un tiempo. Hoy se entregaron los cheques de la gente seleccionada, premiada, ¿verdad? Eso vamos a ir instalando con otro componente que es el de la descentralización, o sea, aumentar ese escaso presupuesto que nosotros tenemos para ese programa con lo que pueda aportar una gobernación o una municipalidad localmente, o sea, trabajar, extender, como decimos en paraguayo, más allá de calle última, ese derecho cultural. Entonces, por ahí va un poco el trabajo como estamos orientando. Finalmente, ministro, en 5 años, ¿cómo piensa entregar este ministerio? O sea, nos imaginamos, llegamos a 2023, ¿cómo va a estar la cultura? ¿Cómo sueña, cómo proyecta, cómo visiona la parte de cultura? Bueno, en primer lugar es desarrollar al máximo la Secretaría Nacional de Cultura. A nosotros nos hablan a veces de por qué no evoluciona como Ministerio de Cultura. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que como Secretaría de Estado todavía no se ha desarrollado, no ha desarrollado toda su potencialidad. Nosotros todavía tenemos que mejorar como institución para poder brindar mejores servicios a la ciudadanía. Y ese es un desafío que tenemos ahora, o sea, llevar al máximo nivel técnico la Secretaría de Cultura y desarrollar bien todos los programas y proyectos para poder evolucionar al ministerio. En primer lugar es, obviamente, fortalecer una institución que pueda ejercer el rol que le corresponde, que es ser ente rector de la política cultural del Paraguay, desarrollar todas las capacidades necesarias, técnicas, legales, para poder implementar la ley, las leyes. Tenemos varias leyes, pero una de las más complejas seguramente es la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, o sea, tener la infraestructura, el personal suficiente para poder encarar lo que significa la implementación de esa ley y de esa manera poder garantizar la protección de nuestro patrimonio, su acceso, su divulgación, su difusión. Y por otra parte, lo que como tarea fundamental que nosotros tenemos en la Secretaría de Cultura es hacer posible que los bienes y servicios culturales sean accesibles en todo el territorio nacional. Esa es una meta macro, por decirlo así, grande para nosotros, además de lo que tiene que ver con la implementación efectiva de estas leyes, lograr esa descentralización efectiva de la gestión cultural. O sea que mañana en el departamento de Boquerón o en el Chaco, me hicieron una entrevista en estos días, puedan decir, podemos tener acceso al cine, tenemos acceso a las bibliotecas, tenemos acceso a fondos de cultura, podemos registrar nuestro libro en ISBN, está nuestra producción literaria en las estadísticas internacionales de publicaciones dentro de las industrias editoriales del Paraguay. O sea, hacer posible y hacer efectivos los derechos culturales en todo el territorio nacional. Si alcanzamos eso, o algo parecido a eso, estaremos bastante satisfechos. Bueno, realmente hay tanto para hablar con ustedes, así es que espero que sea la primera
pero en muy poco tiempo tengamos una próxima oportunidad, porque son temas apasionantes, ¿verdad? Como lo es el patrimonio, la protección del patrimonio. Está la política exterior que estuvimos viendo también. Bueno, en definitiva, sé que hay mucho para seguir hablando, si es que dejamos eso ahí picando para una próxima oportunidad. ¿Les parece? Con mucho ¿Cómo no? gusto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Rubén Capdeville, y Mercedes Lerea, directora general de planificación de la misma Secretaría. En instantes hablamos justamente sobre un patrimonio también, ¿verdad? Que es el tereré, el cocido, la yerba mate. Sí. Ya nos acompaña en instantes Naida Alderete del Centro Yerbatero. Ya volvemos.